Anteriormente hemos visto un mundo de guerra y desgracia en el cual Gabriela vivía infeliz. Ahora podremos ver lo que hubiera pasado si esa maldita guerra no hubiera empezado. ¿Sí? Buenos días, hablo con Troy. Sí, soy yo. Hola, mire, le comento. Le llamo al centro médico en referencia a las pruebas de salud. ¿Está todo correcto? Sí, las pruebas están todas correctas. La única pena es que tiene usted intolerancia a la lactosa. Tendrá que llevar una dieta especial, sin tartas, sin leche. Bueno, espero que tenga un buen día. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Qué te pasa? Nada. Vamos a comer, entonces al comedor. Sí, vamos. ¿Qué tal te ha ido el entreno? Bien. Eso está bien, ¿no? Sí. Mira, tengo un regalo. Tu tarta favorita. Así podemos celebrar que hemos aprobado y que podemos ir juntos al baile. No quiero. ¿Por? Pues ¿por qué no? Mira, no entiendes nada. Hola, ¿qué tal? Pues No me digas más. Os habéis enfadado, ¿no? le saco una tarta y manda a la mierda. No sé qué se cree este tío. ¿Pero te ha dicho algo? ¿Qué va? Le he preguntado y me decía que nada. Ah, bueno. Tía, yo no sé a qué esperas. Es que no es la primera vez que te lo hace. Pareces adicta a las relaciones tóxicas. Yo qué sé. Míralo. Ahí solo, sentado, sin decir nada. Flipa. Pasa de él. Además, los tíos siempre vuelven. ¿Cómo puedes ser intolerante a la lactosa? Ahora puedes tomar tarta, galletas, pan. Dios mío, pan. Es que qué rico, es que me voy a llorar. Qué liada tú, es que leche voy a poder tomar. Buah, que su niña buena, no, por Dios, peor la proteína de suelo de leche. Ahora sí que la cagué. Me olvido el baloncesto porque no voy a poder seguir teniendo rendimiento. Es que lo peor es que si me la tomo me cago encima, es que ese es el puto problema. Hostia, tu hija Gabriela que no le dice nada. Bueno, mañana se lo digo que es el día del baile y tengo que ir con alguien. Voy a dejarlo aquí plantado delante de todos para que no me vuelva a tratar así. Voy. Perdón, No pasa nada, tengo que hablar contigo. yo también tenía algo que decirte. Dime. No, tú primero. A ver, hostia, que te lo dije yo primero. Vale, perdón. Bueno, quería decirte que, estos días estuve un poco raro porque me dijeron que era intolerante a la lactosa. ¿En serio? Sí, claro, por eso les hice tu tarta. Porque si no me cagaría encima, literalmente. Además me pasa así como pan, pizza, embutidos. Pero espera, ¿te dijeron celíaco o intolerante a la lactosa? Intolerante a la lactosa. Lo que tú me estás diciendo es celíaco, retrasado. Tú tienes intolerancia a la lactosa. Solo tienes que tomar leche sin lactosa. Joder, qué fácil era. Pues claro. ¿Y tú qué tenías que decirme? Pues nada, estamos aquí unidos para demostrarte y apoyarte en esto. Pero, ¿cómo? Pues